Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez estoy con un pintor que se encuentra en Venezuela, que es de apellido Romero, el apellido de mi madre. Yo soy González Romero y bueno, se trata de nada más y nada menos que de Iván Romero. ¿Cómo estás, Iván? Jorge, muy bien, gracias a Dios, todo chéverito por aquí. Gracias por invitarme, gracias por esta conversación que vamos a tener. Mira, Iván, bueno, yo conozco tu obra a través de las redes. Tengo, he venido, como quien dice, estoqueando desde hace unos años para acá y bueno, veo que has tenido exposiciones, que has hecho cantidad de obras. Me encanta lo que haces a veces con tu hijo. ¿Cómo es eso? ¿En qué estás ahorita? Bueno, fíjate que a propósito de esta temporada de encierro creativo, le llamo yo, nos hemos concentrado mucho en el trabajo, ¿no? Santiaguito y yo. Santiaguito nace cuando yo estoy en un taller en la zona oeste de la ciudad y, y es un taller que está en la misma casa, pues precisamente monté el taller en casa porque venía a Santiago para no tener que salir de casa. Y entonces prácticamente él nace en un espacio de taller y se cría en un espacio de taller. Entonces, Santiago ha estado conmigo en el taller desde que empezó a gatear, ¿no? Eh, disfrutamos muchísimo. Ya Santiago tiene 5 años y digamos que en esta etapa de este encierro ya se soltó a trabajar solo, ya a pintar solo. Entonces ya no estamos pintando juntos y yo siento una pérdida, ¿no? Porque se me desprendió el muchacho del lado. Entonces él ya está haciendo su propio trabajo y es maravilloso. Entonces lo estoy animando mucho a eso, pues. Y bueno, en paralelo, cuando yo estoy pintando, él está pintando. Siempre está metido en el taller haciendo sus cosas. Y es bellísimo tener esa presencia allí y con esa independencia que ha agarrado, que ha obtenido este último año. Incluso ya mezcla sus propios colores y ya decide qué pinceles o no usar. Entonces, esa relación es muy bella, ¿no? Y aprendo mucho de él, ¿sabes? A veces, como sabes, mi trabajo es muy abstracto a partir de la mancha, a partir del gesto, y a veces hay cosas que él hace que le salen tan espontáneas que yo me quedo observando y me quedo aprendiendo, porque hay una energía bellísima en él y siento que de ahí puedo obtener mucho también. Sí, Total, y bueno, bueno, aquí está. yo pienso que nosotros, el ser humano, tiene como un lenguaje que es el lenguaje natural, pongámoslo así, el lenguaje del hombre primitivo. Y por supuesto, en ese lenguaje también está la parte pictórica. Hay muchas formas de quizás de modular la voz que teníamos cuando no éramos civilizados, que eran naturales, que eran parte de lo que nosotros hacemos como para sobrevivir o para interactuar con el universo. Y claro, con la civilización hemos aprendido como a empezar a borrar esa parte y entrar en un esquema de educación predeterminado en el cual entonces a veces se pierden esas cuestiones que ahorita tiene tu hijo, pues que tiene, Muy por bien. supuesto, la observación y la ganancia de vivir en un taller, pero también viene con su carga natural, lo cual tú me Sí, imagino que notas, ¿no? O sea, sí, por supuesto. Hay un impulso y una energía y una autonomía que son suyas, que no se le ha, digamos, infundido desde acá. Eso lo traía él. Así sí. es. Mira, Sí. bueno, yo veo que tú usas mucho la mancha, ¿no? Y usas mucho lo que ves. Yo también, en mi caso, también uso eso. Eh, siempre parto, por supuesto, escojo algunos colores antes de empezar, pero siempre me Sí, sorprenden las manchas y las manchas dicen mucho. Claro, yo en mi caso, las uso para sacar figuras humanas. Es decir, como sí, que ahí veo caras, veo una especie de movimiento, veo cosas así, ¿ves? Entonces, al final lo que hago es que sustraigo la figura humana. Y bueno, exacto. en tu caso veo muchísimo la naturaleza, yo por lo menos veo árboles, veo cuestiones así Sí, también orgánicas, cuestiones quizás como que agarráramos con una lupa una parte de una naturaleza o de un lago.
sí pasa, sí pasa. Fíjate, Jorge, que mi trabajo a nivel de formación empieza en una escuela tradicional en los Andes, en San Cristóbal, con estos maestros andinos los monstruos pues del paisaje natural que te pintan, que van con su caballete todavía y se paran frente a la naturaleza y te pintan la naturaleza allí en vivo, ¿no? En directo. Eh, por ahí empieza mi ruta y aparte, bueno, hacía montañismo mientras vivía en los Andes, me iba a las montañas de Mérida y siempre me ha fascinado mucho el tema del paisaje. Entonces, de una u otra manera, el paisaje se quedó en mí. A medida que, que tengo otros estudios, yo después estudié diseño gráfico, después hice una licenciatura en arte en la Reverón, y en esa medida que vas caminando, pues la obra se fue haciendo abstracta, y iba buscando tal vez un propio lenguaje, una cosa que decir desde mí, y se fue abstrayendo. Sin embargo, el referente inmediato siempre es el paisaje. Y lo que tú dices, a veces como con una lupa, a veces es el paisaje macro y a veces es el paisaje micro, a veces es un detalle del paisaje que se queda grabado, el que aparece después en la obra, ¿no? Ahora, generalmente el trabajo mío no está premeditado en la pintura. En la pintura yo arranco a partir de una mancha, a partir de un gesto, a partir de una pincelada, y a partir de ella se va desarrollando todo el trabajo. Yo pongo todos los colores en el espacio, tengo un montón de pinceles y brochas, y voy utilizando lo que la pintura me va pidiendo. Entonces ahí es accionar y accionar y revisar para ir entendiendo qué está pasando en esa pintura y cómo continúa, cómo la sigo trabajando. Lo que sí está, digamos, previo es que tiene algún referente con el paisaje natural. Sí, bueno, en mi caso yo hago la mancha inicial, pongámoslo así, son esos colores que yo escojo y después Ah, entonces es como sentarse a ver televisión, o sea, la sí, misma estructura que ocurre ahí, que es aleatoria, que no es premeditada, te da entonces el pie para que tú saques las otras, el trabajo es eso, pues sí, y yo lo vayas siempre por, desarrollando. sí, ahí incluso después de días, todavía sigo viendo posibilidades y, Exacto, exacto. y bueno, Sí, sí. me da idea para otras cosas. Exacto, exacto. Eso es así, porque en la medida que tú avanzas con una pieza y la analizas y te llenas de esa imagen te va generando otras cosas en la cabeza. Y por supuesto, de una pieza pasas a la otra ya con la influencia. Sí, bueno, he visto también que estás haciendo formatos grandes. Yo creo que los formatos grandes también ayudan bastante a esto, a liberarse un poco de la restricción del movimiento y de que todo se quede así como que, porque yo pienso que el puntillismo y esas cosas te limita mucho, te pone muy intenso, no te deja relajar. Sí, definitivamente. Fíjate que yo soy muy cómodo trabajando en el formato, en el gran formato, porque trabajo con todo el cuerpo realmente. Y yo trabajo en el piso, y entonces el gesto es completo, la pincelada es completa, va de un lado al otro. A veces tengo que inclinar el cuerpo muchísimo, caminar alrededor de la pieza o meterme en la pieza. Entonces hay unas libertades maravillosas en el formato gigante, ¿no? Eh, ahora, yo tenía un profesor en la universidad que me decía, oye, pero pinta cosas pequeñas, porque no todo el mundo tiene un museo en su casa como para meter tus piezas. Y hay gente que querrá una pieza tuya, pero querrá algo pequeñito. Entonces, también he desarrollado en paralelo algunos formatos pequeños, incluso miniaturas de 10 centímetros, de 20 centímetros, pero trabajo el mismo gesto, pero todo el movimiento es solo desde la muñeca. Entonces, con esa misma libertad que hago en los formatos grandes, pero con la muñeca suelta, ¿no? Es la única manera de trabajar pequeño formato. Hay unos formatos intermedios de 1 metro, esos famosos 60 por 80, 80 por 100, esos famosos formatos con los que no puedo. Con los que no puedo porque entonces el gesto se queda pegado y no termina de soltar la pincelada. Sí, bueno, a mí me ha ocurrido que he tenido que cortar obra y entonces Ajá.
los retazos se convierten en obra porque En otra, exacto. en lugar de desecharlo, digo, oye, esto está bueno para una mini obra, ¿no? Entonces, Sí, 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 de sí. algo que fue pintado en grande, bueno, salen pedazos que son interesantes también, ¿no? O sea que, Exacto, ya te toca reintervenirlos, reinterpretarlos y ya está avanzada la pieza. Claro sí, que bueno, sí. tú sabes que eso de las obras grandes, yo también pienso que la gente le tiene miedo a las obras grandes, pero a mí me parece que una obra grande ocupa bastante espacio como para ser la única obra, por ejemplo, en un lugar. O sea, tú no Claro, tienes, con una obra grande, ya tú con una situación minimalista y una obra grande, bueno, resaltas, vives en otro mundo. O sea, la obra grande te ayuda mucho también como a galerizar tu vida, una cosa así. sí, 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 por supuesto. Y, y como espectador, pues, como usuario y consumidor de arte, en una pieza grande tú todos los días puedes ver cosas distintas, puedes encontrar detalles, te sientas a observarla y cada vez interpretas diferente. Pues tienes esa posibilidad, pues, gigantesca allí. Sí, definitivamente. Y Y bueno, a mí a mí me fascina el tema del gran formato, eh, porque es eso, no tiene límite. Pareciera que la pintura, una vez concluida, se sigue expandiendo y se sigue extendiendo, ¿no? sí, bueno, ahí yo pienso que también depende de pongámonos, el que va a, pongámoslo, el consumidor, pues, el espectador. Sí, Hay personas que no, todavía no cuadran muy bien con esto de la arte abstracto, ¿no? Entonces, sí, también depende de la persona, ¿no? Si la persona de verdad se involucra un poco en esto del abstraccionismo, empieza a amarlo y empieza a darse cuenta de esto que uno se da cuenta. Es como que tú estuvieras metido en una especie de un pedazo de la galaxia con los ojos hacia afuera, pues, en que te saliera a las órbitas, ¿no? Y esas sí, sí, son sí. situaciones que yo diría que no son abstractas, sino que no las vemos porque nosotros nos hemos concentrado prácticamente a los cuartos, a los pequeños espacios que nosotros mismos nos hemos encerrado, pero no nos hemos dado la libertad otra vez de ver hacia el infinito, de observar, Sí. Entonces yo diría que es relativamente abstracto en realidad. A lo mejor es más real que lo que se trata de representar como realismo, ¿no? Exacto, 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 eso pasa. Fíjate que ahora que dices esto y salirse un poco, digamos, de nuestras dimensiones limitantes, recientemente volví a ver este documental Home, que hace ese recorrido hermosísimo por la Tierra, Uh -huh. y, y todas las imágenes al principio son súper abstractas, ¿sabes? Cuando pasa por los lagos y pasa por los glaciales y pasa por los volcanes, tú lo que ves es abstracción pura, manchas de colores y estos juegos de texturas y demás. Y yo digo, wow, pero es que ahí está la pintura, eso es pintura. Entonces, todo depende de la distancia donde se vea también y desde la costumbre de ver la cosa. No, y también tenemos que jugar un poco con el tiempo, ¿no? Y con la velocidad. Nosotros Sí, mismos, en la misma situación, en cuestiones de rotación, de movimiento, de quizás si estás en un baile y te distraes un poco, hay situaciones en que lo que es real se convierte en abstracto, siendo real, sí, pues. O sea, entonces si somos realmente, digamos, sinceros, vivimos en un mundo que es bastante abstracto. Lo que pasa es que sí, nos fijamos mucho la atención, nos detenemos mucho, nos concentramos, exacto. pero es así, yo pienso, ¿no? Sí, 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 por supuesto. O sea, de hecho, la veces que yo me pongo a ver a veces las aceras, situaciones que uno ve en el pavimento, bueno, partes de un muro, cosas de eso, son cuestiones bellísimas. O sea, y no les tienes que decir, bueno, esto es que es una cosa rectangular o una cosa cuadrada o es Claro. una flor. Es una cosa bellísima, está en la acera, pues está ahí en el pavimento. Sí, 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 sí. Detalles. En cualquier sombra que se proyecta, tú puedes descubrir maravillas. Sí. Yes. Mira, bueno, me parece buenísimo eso y además, bueno, que en cierta forma creo que te estás dando el gusto de hacer exposiciones con estos cuadros en Venezuela, ¿no? Que han habido espacios buenos, por lo que he podido observar,
para que se pueda ver, resaltar con todo su esplendor este tipo de obra, ¿no? Sí, bueno, fíjate, Jorge, que una apertura en este mismo tema de estar encerrado, sobre todo esta última temporada. Hay una necesidad de ver arte, hay una necesidad de ir a espacios culturales. Entonces, en cierta forma, el mismo encierro ha dado pie a que abran sitios, a que se abran de una manera o de otra, con ciertas normas, con ciertas previsiones, pero se están abriendo. Yo recientemente monté una exposición en el Latillo, es una galería nueva que se está creando a partir de esta exposición. Ya tenemos varios meses con la exposición abierta. Y claro, entonces, tomando medidas de seguridad y demás, se está invitando a grupos pequeños, 6, 8 personas cada vez, una vez por semana. Entonces, por eso también digamos, se ha dilatado en el tiempo la exposición y durará un tiempito más mientras invitamos más gente. Pero previo a esto, también tuve una exposición en Mérida, en uno de los museos, en el Juan Astorga Ganta. Entonces, claro, ya el espacio museístico, por el que generalmente tiene estas paredes inmensas y gigantescas, las obras, fíjate cómo cambia dependiendo también del espacio. Porque mis obras en mi taller son gigantes, pero mis obras en los museos se hacen chiquiticas. Entonces, bueno, esa exposición de Mérida llevé piezas de 2 metros en adelante, 2, 3, 4 metros, y las piezas se veían como normalitas en esos muros. Uh-huh. Se veían como que, bueno, ese es el formato para ellas. Total que una exposición bellísima también. Y bueno, sigo trabajando, sigo produciendo porque hay proyectos. Hay otras invitaciones, hay una invitación para un museo en Lara, hay otra invitación para otra galería aquí en Caracas. Entonces, bueno, estoy trabajando full para ello. No, me parece buenísimo. Y eso que tú dices, ¿no? Que hay lugares en que realmente, eh, bueno, las piezas se minimalizan, se vuelven pequeñas, se reducen, pero lo increíble también es verlo en esos lugares donde hay buena luz, donde hay la distancia suficiente, ¿no? También es un placer, Sí, ¿no? O que están sea, pensados para ello, pues, ¿no? sí, que tú puedas Eh, realmente ir y regresar, ¿no? Acercarte, sí, ver un placer que eso se dé para las exacto. personas que crean, pues. O sea, que a veces Sí, sí. hasta en el mismo atelier es difícil, ¿no? Así es, así es. Hace 3 años ya tuve una exposición en el Museo Alejandro Otero, que es uno de los museos más bellos que tiene este país, porque fue pensado en grandes dimensiones, en grandes espacios. Cada sala es muy grande. Llené la sala, pero para llenar la sala necesité 50 y tantas piezas. Y fue una exposición bellísima, porque entonces mostré obras de los últimos 10 años. Y aparte de eso, generamos una experiencia bien sabrosa, que fue que un pedazo de la sala, un espacio de la sala, lo convertí en taller. Y entonces me expuse en la exposición, me expuse porque llevé todos mis materiales, llevé mis pinceles, mis telas, y estuve trabajando allí durante el tiempo de la exposición. Estuve pintando en la sala y cada pieza que se iba terminando la iba colgando en la sala. Y iba terminando, iba colgando. Entonces fue una maravilla de exposición, fue muy didáctica, todavía no teníamos pandemia, por supuesto. Entonces me llevaban toda la semana, me llevaban chicos de los colegios, de las escuelas cercanas, y teníamos las conversaciones y, ¿sabes?, infundiendo un poco el tema del arte, explicándoles el proceso, explicándoles la obra. Fue una exposición que duró 6 meses, y fue muy bella, pues, esa interacción Sé que se hizo freezing la voz, no sé. Imagen. desplegada, maravillosa. Sí, Ah, sí. mira, esta, no, que se quedó medio congelada la voz. Ajá. Mira, esa obra que está aquí atrás, ¿la ves? Esa que está Sí, allá sí, arriba. Bueno, esa es de la sí. esposa de Alejandro Otero, de Mercedes. No sé si la Ok. llegaste. Sí, yo, Oh, qué bien, qué bien, qué bien. De Mercedes Pardo. sí, yo, Maravilloso. yo fui vecino de Alejandro y Mercedes. Bueno, después ellos se separaron y me quedé vecino de Mercedes. Ok, ok. Sí, Qué y chévere, qué chévere.
Chéverísimo. Bueno, y Alejandro hizo, yo trabajé en el centro científico de IBM, cuando Ok, se hizo un libro de él que se digitalizaron sus esculturas y, por supuesto, cuando tú haces las esculturas en el computador, pues que tienes, sí, digamos, como el bosquejo en sí de la escultura. Entonces puedes exacto. cambiar colores, no las tienes que presentar en metal, él hacía mucho en metal. Entonces él dijo, Sí, oye, hubiera nacido un poco antes para poder jugar con esto, ¿no? así Porque es. se dio cuenta de lo que se podía hacer con el computador, ¿no? Lamentablemente, bueno, Exacto. murió muy joven o relativamente joven, ¿no? Sí, sí. Mira, bueno, Eh, estas conversaciones no son tan largas, pero son buenísimas, pienso yo, porque son así naturales, ¿no? Y yo siempre le pido a las personas que dejen un mensaje que sirva como, digamos, lo que quede de la conversación para las personas que se lo lleven y les retumbe ahí un poco, ¿no? Entonces, bueno, sí. viniendo de un casi que un artista filósofo como tú, quisiera escuchar ese mensaje. Gracias, gracias, Jorge. Bueno, fíjate, yo creo que hay que, o sea, uno en la vida tiene que fijarse metas, ¿verdad? Y a veces consigues demasiados obstáculos en el camino y consigues trancas, hay situaciones que no esperabas, pero a pesar de ello, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Es súper satisfactorio cuando tú logras un objetivo y más cuando has tenido dificultades. Fíjate que yo reflexiono mucho con este mismo tema de la pandemia. Bueno, aquí seguimos más o menos en las mismas. Seguimos más o menos encerrados, seguimos más o menos esperando la vacuna y en eso estamos. Pero a pesar de eso, yo no he parado de trabajar. He montado un par de exposiciones, tengo obra lista como para otra. Entonces siento que en este momento de dificultad, donde todo el mundo está muy preocupado, oye, lo que hay es que soltar un poquito el temor soltar el miedo y enfocarse en esas cosas que a uno le gustan, que a uno lo fortalecen y que a uno lo llenan, y de seguro por allí hay buen resultado. Entonces, bueno, yo lo que creo es que hay que plantearse las metas y a toda costa desarrollarlas, con toda la voluntad y con toda la fe y con todo el cariño, y las cosas fluyen, las cosas se dan. Entonces eso es perseverancia. Así que yo Sí, invito a todo el mundo a perseverar. Sí, sí, señor. y quizás buscar las cosas posibles y no las imposibles, porque en todo Sí, momento sí, siempre hay sí. algo que se puede hacer, algo que se le puede sacar provecho, algo, Sí, sí, algo que dejaste de hacer en otro momento porque estábamos muy ocupados, este es el momento de sí, hacerlo. Así es. y no insistir en lo que ya se sabe que no puede ser. Y, Sí, definitivamente tú no te puedes dar contra la pared muchas veces. Ya con sí, una que te den es suficiente. Y seguro giras para un lado y ahí está la alternativa. Así es. mira, bueno, te deseo lo mejor para este año, para lo que falta del año, para el 2021, mucha salud y bueno, que sigas en esa creatividad, que sigas en esa buena onda que tienes y bueno, por supuesto, que disfrutes, sigas disfrutando a tu muchacho, Seguro. esos momentos pasan y después uno se queda con ganas de seguir en esa onda. Así, así Así es, que, así es. bueno, un abrazo y quedamos en contacto. Jorge, muy agradecido por tu invitación. Esta conversación ha estado súper sabrosa. Y bueno, chévere, mucho éxito para ti. Que Gracias, todo gracias. marche súper bien. Un abrazote. Un abrazo.